Venezuela, gracias por continuar en sintonía de las pantallas de Canal I. Aquí en Primeras Noticias, el día de hoy en nuestro segmento de la entrevista vamos a estar conversando con Andrés Giuseppet, representante del Frente de Defensa del Salario. Bienvenido a las pantallas de Canal I. Gracias por la invitación al programa. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre el amparo que ustedes introdujeron el pasado 14 de julio en las instalaciones del TSJ. Háblenos del mismo y la finalidad de este. Sí, un grupo de dirigentes comunitarios, de líderes de movimientos sociales, de intelectuales, profesionales, profesores. Hemos estado participando en una agrupación de analistas, pues, y estudios sobre el salario en Venezuela en los últimos años. Hemos estado planteando soluciones alternativas para mejorar el poder adquisitivo del salario. Hay intelectuales de reconocida trayectoria, líderes comunitarios, y hemos decidido conformar lo que se llama el Frente Popular por la Defensa del Salario. Y bueno, y el viernes realizamos la primera acción de calle para, en cierta forma, comenzar una lucha por la restitución del salario, en los términos que está previsto en la Constitución, en el artículo 91 de la Constitución. Porque hemos visto que en los últimos años el Ejecutivo Nacional, en cierta forma, ha venido relajando, ¿no?, omitiendo una serie de mandatos constitucionales que tienen que ver con reconocerle ese derecho económico en forma de ingresos, que es el salario mínimo vital, como está establecido en ese artículo 91, que tiene que ver con pagarlo permanentemente, calcularlo sobre la base de la canasta básica familiar, al mismo tiempo garantizarle esos derechos y no permitir que la inflación poco a poco se le vaya comiendo su poder adquisitivo al trabajador. Es una lucha que se está emprendiendo, que afecta fundamentalmente a la familia venezolana, al trabajador, al pensionado, al militar, al jubilado. Y en ese sentido, ese recurso de amparo que se introdujo el día viernes pasado solicita al tribunal que en cierta forma restituya esos derechos económicos. Y al mismo tiempo, en ese mismo recurso se está solicitando que esa forma de ingreso que está en cierta forma pagando el gobierno nacional, que llama bonos, bonificaciones, ya sea el bono de Zetatique, el bono de guerra económica, de acuerdo con las leyes orgánicas del trabajo, eso cumple con los derechos que tienen que ver de que sean tipificados como salarios de manera normal, porque se entiende que son salarios variables que se está pagando en forma para aumentar, pues, el ingreso de la familia, no está condicionado sobre el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece qué es lo que no es salario, porque lo que está pagando el presidente a través del sistema Patria no es para educación, no es para gastos de funeraria, no es para ayudas económicas, subvenciones de salud, no es para aumentar el ingreso, y eso fue lo que lo decretó el 1 de mayo, lo llaman ingreso mínimo vital. Si es una forma de ingreso, son remuneraciones, son compensaciones por el rendimiento del trabajador, por el rendimiento para aumentar la producción nacional. Incluso hemos visto que en los últimos meses vemos que incluso las cámaras de gremios empresariales están reconociendo que está aumentando las ventas, los comercios. Entonces vemos que, en cierta forma, desde que aumentaron ese ingreso mínimo vital, que ubican los dos bonos en $70 más el salario mínimo, eso, en cierta forma, pudiera estar estimulando el crecimiento del comercio a nivel nacional. Sin embargo, en detrimento de ese derecho constitucional que hay que revertirlos de la mejor forma, y eso, entonces el Tribunal Supremo de Justicia tiene que examinar, garantizarle que se recupere ese derecho constitucional de que el venezolano, de que los trabajadores, los pensionados, jubilados, tengan un salario digno para poder vivir en términos de lo que se quiere, pues, de una inclusión social, y que la economía crezca sobre la base del consumo, sobre la base de la demanda agregada interna. Eso, en cierta forma, lo que estamos planteando en el... Claro, pero a pesar de todo lo que ustedes están exigiendo, hemos visto que las personas, desde que hicieron el aumento salarial, el presidente de la República ha estado muchísimo más tranquila, las movilizaciones han disminuido un poco. Entonces, digamos que de una u otra forma esto como que ha bajado. Claro, eso bajó la tensión. Estamos hablando que ante el 1 de mayo el salario promedio era de $10. El ingreso mínimo vital, lo que llaman ellos, no llegaba a $15. El salario mínimo hoy es $4,5 al tipo de cambio oficial. Es más, desde el 1 de mayo al día de hoy ha perdido $1. El 1 de mayo el salario mínimo, como estableció el decreto que lanzó el presidente el 1 de mayo,
era 5,5 el tipo de cambio, hoy es 4,5, sigue bajando en la medida que se va desapareciendo el salario, que es un derecho constitucional, porque el tema aquí no es que aumenten los ingresos, el tema es que las incidencias laborales, las prestaciones sociales, las vacaciones, los aguinaldos de los trabajadores, ahorita en noviembre, cuando vas a cobrar con base al salario, porque no está salarizado. Entonces, una de las peticiones que se hacen en el Tribunal Supremo de Justicia es que se reconozca que todas esas formas de ingresos, esas bonificaciones sean parte del salario del trabajador en primer momento. Más allá de que el artículo 91 te establece que periódicamente el presidente, el Ejecutivo Nacional, que de esta forma es el que está tomando últimamente las decisiones sobre el ingreso de los trabajadores, tiene que estar ajustando permanentemente en el ritmo que va incrementándose la canasta básica familiar. La canasta básica familiar, de acuerdo a algunos analistas económicos, estudiosos, la establece que está en el orden, unos dicen $500, otros $600. Si tú sumas el salario el mínimo, el 4,5 más el bono de Cetatic, más el bono de guerra, eso más o menos te equivale a más o menos $74,5. Eso no representa ni siquiera el 25% de la canasta básica. Entonces hay una falla allí, una omisión, que eso hay que restituirlo. Entonces el gobierno tiene que hacer cualquier forma. Si bien es cierto, tú dices que han cambiado la movilización en la gente en la calle, de cierta forma, pero la gente está descontenta, gente sigue cobrando bajo. En otro orden de ideas, ¿cuáles entonces son las próximas actividades que ustedes como representantes de la defensa del salario van a estar realizando? Y por supuesto, también es importante mencionar si tienen pensado unirse con otros sindicatos para llegar a una propuesta unitaria con respecto a este tema. Bueno, fíjate que en ese recurso que se introdujo en el tribunal participaron dos sindicatos, ¿ves? Sindicato de la Universidad Central de Venezuela, de trabajadores, y un sindicato de la industria petrolera, más unos pensionados, más una gente ahí Ahora viene la fase de adhesión, ¿ves? Mucha gente ha manifestado, otros sindicatos han manifestado incorporarse en esa adhesión, en ese documento, en esa petición que se le hizo al Tribunal Supremo de Justicia, en ese recurso de amparo, que FRENPODE ha venido, en cierta forma, organizando, aliándose porque al final es la defensa del ingreso del trabajador. Es un derecho constitucional en forma de ingreso. El ingreso no se puede vulnerar. Entonces tú estás viendo que el ingreso es necesario para vivir. En Venezuela, tristemente, por las sanciones, por el bloqueo, por la guerra, por la corrupción, eso ha mermado en cierta forma los ingresos del Estado, y el Estado tiene un compromiso, indistintamente de lo que pase, de garantizar ese ingreso a los trabajadores, ese ingreso a los pensionados, ese ingreso a los jubilados. Eso es lo que estamos pidiendo, restitución. Eso tiene que ser un acuerdo nacional. El Ejecutivo Nacional tiene que sentarse con los empresarios. Tiene que buscar, hay dos formas, o aumenta el salario para que se acerque al costo de la canasta básica, al valor actual, o hacer mecanismos, estrategia, innovación, o financiamiento, subsidio, para que en cierta forma la canasta se acerque al salario. Eso es un problema que tiene que resolver el Estado. Eso lo manda la Constitución. Eso no está condicionado. Son derechos humanos, son derechos fundamentales. Y entonces eso es lo que estamos planteando. Y ahí se está sumando mucha gente, ¿ves? En función de simplemente, no con fines de generar crisis, no con fines de presión electoral, es simplemente restituir un derecho humano, un derecho fundamental que tiene que garantizárselo. Y eso está establecido en la Constitución. Más allá de las circunstancias política, más allá del enfrentamiento político, más allá del contexto geopolítico, nunca se puede rebajar, porque hay experiencias en otros países también que están sancionados, que están perseguidos por el imperio, que están bloqueados, y cuando tú analizas su comportamiento, ellos nunca fueron capaces de rebajar o sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores de sus países, porque entienden que la población tiene que comer. Entonces, hablando de ese tema de las sanciones desde su punto de vista como economista, porque también es importante mencionar que el señor Andrés Giuseppe, representante del Frente de la Defensa del Salario, también es economista. ¿Cuál sería entonces esa propuesta para que se levanten las sanciones económicas en Venezuela? Bueno, fíjate, el tema de las sanciones yo no soy muy optimista, ¿ves? Estamos hablando de cuestiones geopolíticas. Venezuela, desde que comenzó la revolución, fijó una estrategia de gobierno de ser antiimperialista, de generar una especie de un nuevo modelo económico y aliarse pues para generar un nuevo bloque económico mundial que ataque el capitalismo, que ataque el sistema capitalista y sobre todo sus líderes en la Unión Europea, en Estados Unidos. Entonces, claro, Venezuela es un actor importante en las geopolíticas internacionales, uno de los principales productores de petróleo, de gas, es estratégico desde un punto de vista geopolítico. Y nosotros decidimos como sociedad, bueno, comenzar a ver hacia China,
comenzamos a ver hacia Rusia, ¿ves? Y cambió la política, geopolítica. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela está en el centro del ajedrez mundial, porque todos los países necesitan energía, necesitan tener control de las reservas petroleras que Venezuela tiene, del gas, claro, del oro. Entonces, desde ese punto de vista, se afectó, bueno, Estados Unidos, te metiste con el país poderoso, el que casi prácticamente 80% de tu industria está acoplada al sistema dependiente de Estados Unidos, y entonces quiso Estados Unidos, simplemente te impuso sanciones y te generó crisis. Destacando que Venezuela, a pesar de las sanciones que ahorita cuenta, sigue creciendo a nivel económico. Bueno, Claro. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Primero es Noticia. Nosotros estuvimos conversando con Andrés Giuseppe, representante del Frente de la Defensa del Salario. Venezuela, con estas informaciones nos toca finalizar nuestra emisión el día de hoy, no sin antes recordarles que a su completa disposición tienen nuestras plataformas digitales @noticiascanal y @Yuma García TV. Que tengan un excelente inicio de semana.